Hola gente linda, soy yo, soy Shibam y no tengo idea qué día es hoy, pero es miércoles y eso es lo importante. Salud porque hoy es miércoles. Mm, El video de hoy es básicamente sobre la película The Girl, que no sé si vieron, es una película que está en Netflix. Tengo el oído tapado, por cierto. Me metí a bañar y se me tapó el oído derecho. No es raro, yo tengo de hecho problemas en el oído desde hace 7 años. Tengo síndrome de Meniere. Por eso luego me da vértigo espantosamente. Bueno, cuando no duermo bien o cuando tomo vino tinto o café. Por eso siempre mi vino es blanco y les juro que esto no es un anuncio. No está patrocinado por nadie. Y eso también implica que se me tapa el oído derecho con mucha facilidad. Con mucha facilidad se me tapa el oído. Uy, la luz no ayuda. Bueno, les decía, yo vi esta película de Girl y ya había leído cosas desde antes de que saliera. En Estados Unidos generó mucho revuelo, en Europa generó mucho revuelo, muchos activistas trans se quejaron de la película, dicen que es una película victimizante que narra vidas trans de gente que tiene paradójicamente mucho apoyo y es muy miserable y hubo mucho enfado. En México ya por lo menos en lugares como Foro Trans Pride también ya hubo una discusión interesante, en Twitter hubo una discusión interesante acerca de qué pensar de esta película. Yo diría varias cosas, que no se nos olvide que es una película autobiográfica. Es decir, esta no es una historia que alguien escribió. Bueno, de hecho sí. La chava escribió su vida. En ese sentido, ella dice pues que así recuerda su vida. Y por supuesto que la adaptación cinematográfica la hizo alguien más. El director cuenta que él trabajó muy de cerca con esta chava y que esta chava quedó muy satisfecha porque dijo que le hacía justicia a su biografía y a cómo ella recuerda su vida. En ese sentido, cuando fue criticada la película, él dijo, oigan, conmigo no es el pedo, pues es la vida de ella y yo lo que hice fue respetarla. Eso no lo digo para que lleguemos a la conclusión de que no se puede hacer una crítica sobre una autobiografía. Sí se puede, pero no es lo mismo, no es lo mismo que la ficción. Y para eso quiero hacer una analogía con un programa de televisión que vi hace muchos años que se llama Project Runway, el que conducía esta modelo Heidi Klum. Y me acuerdo que hubo una temporada donde salió un diseñador que es más o menos famosillo, que es Cristian Siriano, que de hecho fue muy mencionado hace poco en los Oscars porque fue el que hizo este vestido que llevó este hombre cuyo nombre he olvidado, pero que era un frac con un vestido abierto. Y que era un homenaje a un boguero súper importante, ¿no? Pero bueno, ese es Cristian Siriano. Él se dio a conocer porque creo que ganó Project Runway segunda, tercera temporada. Y yo me acuerdo que cuando él estaba ahí se generó un debate interesante. Decían, él es un cliché del gay. Es un cliché del gay tan estereotípico que si lo hubiéramos escrito en un programa nos hubieran denunciado por generar y fomentar estereotipos. O sea, imagínense, o sea, era tan cliché que la gente decía, si hubiéramos escrito un personaje así, nos hubieran echado bronca. Pero él es así. Claro, hubo alguien que dijo, sí, pero los productores de alguna manera también escogieron a alguien. No escribieron un personaje, pero sí escogieron a alguien que satisfacía su horizonte de expectativas de lo que tenía que ser un diseñador gay. Entonces, si bien no lo escribieron, sí hubo un feedback. ¿Por qué menciono todo esto? Porque también creo que si bien es muy difícil atacar la biografía de cada quien y cómo la cuenta y cómo la narra, sí me queda claro que hay todo un proceso cinematográfico donde hay historias que se retoman, más allá de su valor, digamos, intrínseco, porque se adecúan a lo que los productores tienen en mente, como la historia que quieren contar. Y quizás los productores, en parte porque son buena onda, dijeron, vamos a contar esta historia porque es tan brutal que la gente va a decir, oh, pobre bandita trans, hay que ayudarla, miren cómo sufren y cómo se odian y cómo odian su cuerpo y están en la disposición de lastimarse y
cómo luchan y les hacen bullying. Y yo creo que un proceso así pudo haber pasado. En ese sentido sí creo que la película se le puede criticar. Eh, y también creo que hay una segunda crítica que podemos hacer. Pero aquí hay que tener cuidado. Y lo digo porque hay una diferencia entre deslegitimar cómo alguien cuenta su vida y llamar la atención a que podía haber hecho otra narrativa de su propia vida. Yo creo que lo segundo es muy importante. Lo primero hay que tener cuidado, yo misma lo he dicho aquí en este canal, yo he expresado en varios momentos que yo, por ejemplo, hay ciertas narrativas de lo trans que no comparto, como las narrativas transnatalistas, de que yo así nací, así soy, así siempre he sido, así siempre seré y así me voy a morir. Yo no comparto eso. Pero no es mi trabajo ir a socavar la narrativa de vida de alguien. Lo que sí es mi trabajo, creo yo, es mostrar las complejidades narrativas de una biografía. Y yo podría simplemente comentarle esto a alguien, diciéndole, oye, hay una elección en cómo narramos nuestra vida y siempre estamos en un proceso de narrarla. Siempre en cada momento hacemos una reescritura retrospectiva en función de un horizonte presente y futuro. Eso lo hacemos siempre. Por eso de repente hay cosas que antes no eran importantes y ahora sí, o viceversa. Y a veces hacemos narrativas estratégicas, ¿no? Quizás porque sirven a un momento, ¿no? O sea, yo quiero convencer a una endocrinóloga de que me ayude a transitar, pues llego y le digo, pues ¿qué cree? Yo odio mis genitales profundamente y lo que sea. A veces hay gente que sí tiene esos relatos, pero hay gente que lo usa de una manera más instrumental. No tanto porque no lo sienta, quizá es algo que ha llegado a sentir, pero lo lleva a un primer plano estratégicamente. Quizás lo ha sentido eventualmente, pero no es algo que le pese todo el tiempo, pero lo lleva al primer plano. A eso es a lo que me refiero con la complejidad narrativa de una biografía. O sea, siempre hay un proceso de escritura, de llevar a primer plano, de llevar a fondo, foregrounding, backgrounding. Y esto simplemente lo narro porque yo creo que ese tipo de crítica sí podríamos hacerle a esta película, incluso en el entendido que es una biografía, ¿no? También la anterior, de que hay un proceso de selección de parte de los productores acerca de lo que la gente espera de una narrativa trans, ¿no? Pero también esta segunda, y es que en el proceso de escritura biográfico, finalmente, a veces la gente escoge las narrativas quizás más perniciosas por razones que tenían que ver con cómo moverse en ese momento, ¿no? O quizás porque el ambiente era brutal. Que no se nos olvide que la biografía es una biografía de una bailarina de ballet. Y si yo he visto que en arte hay un espacio que es así brutal con el cuerpo, que es opresivo, que es desgastante, que es cansado, ese es el ballet. El ballet es un espacio salvaje. O sea, las exigencias al cuerpo de las bailarinas y de los bailarines son brutales. Les cuentan el peso, todo el tiempo les están diciendo si te lastimas ya valiste, no te sabes parar. Esto lo narro porque yo creo que en general en el ballet la dismorfia, o sea, el desprecio al cuerpo, esta sensación de que te incomoda una parte de él, es muy común y creo que el ballet lo induce. No me sorprendería por eso que en un ambiente así la narrativa de la disforia de género se te dispare, porque el imperativo del cuerpo de la bailarina perfecto es brutal. Entonces sí creo que tendríamos que tomar esta narrativa con cuidado y decir, probablemente es por ese contexto que ella toma esa narrativa, porque el ambiente todo el tiempo la hace mirar su cuerpo y juzgarse. Ahora sí creo que el problema de vehicular esta narrativa es que, ya lo he dicho muchas veces, las narrativas también tienen una dimensión prostética. La gente las toma y las usa para entenderse. Y en eso creo que sí tenemos que tener más narrativas, no menos. Para ir simplemente cerrando este video, salud.
que hoy grabé desde la comodidad de mi cuarto, sí creo que necesitamos más narrativas, incluso narrativas brutales como esta. Narrativas donde digas, híjole, esta persona se tragó esta idea del cuerpo equivocado, de fi a fa, y actuó así. Eh, También las necesitamos porque hay personas trans que así se viven. Y quizás en vez de decir tu narrativa no cumple las expectativas de mi activismo político, decir, bueno, pues, ¿por qué esta narrativa? ¿Por qué está creándose, funcionando? Yo sí creo que tiene mucho que ver con el ballet. Tendríamos que preguntarnos cómo influyen los contextos laborales, profesionales, nacionales, con respecto a las narrativas de lo trans. Yo creo que en el caso del ballet es brutal. Brutal, así. Creo que por eso está esa narrativa ahí. Dicen, oye, pero tiene un papá que la quiere, tiene psicólogo, unas amigas medio cabronas, pero amigas. ¿Por qué sufre tanto? Bueno, pues es que el ballet es cabrón. Yo creo que es el tipo de reflexiones que tendríamos que hacer sobre esta narrativa, no para tirarla a la basura, ¿no? Sino para entender el lugar que debe tener, que puede tener. Mis perros, que por cierto estaban aquí chillando, ya me voy. Pero bueno, vean la peli, ya me dirán qué opinan. Nos vemos en una semana. Yo tengo el oído súper tapado, entonces siento que me hablo y me rebota el sonido así. Bueno, ya se me destapará. Bye bye.